gracias por vuestra presencia. Sigue manteniéndose desde un principio, por suerte, con muy buena cantidad de asistentes. Les vamos a presentar al arquitecto Santiago Pérez. Cuando deje de jugar con esto. Cuando deje de jugar, justamente, que tiene amplia experiencia en el tema que hoy va a tratar, que es gestión de la prevención de riesgos en el trabajo, ¿no? Así que, y también, bueno, tiene mucha experiencia en el tema ambiental. Es muy importante que lo aprovechen y que al finalizar la charla le hagan preguntas como para que realmente pueda dejar toda su experiencia en esta charla. Así que muchas gracias a todos y ya los dejo con el arquitecto. Muchas gracias, Carlos. Bueno, la versión de La Plata, así que era el curso, así que muchísimas gracias. Por favor, faltaba más. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, en primera instancia, lógicamente, quería agradecer a las autoridades del Distrito 9 de esta invitación. Yo actualmente me desempeño dentro del colegio en el Consejo Superior. Soy secretario de Planeamiento, Obras y Servicios del Consejo y miembro del Tribunal de Ética del Colegio de Arquitectos. Asimismo, por una cuestión de conocimiento de causa, que es por lo que vamos a hablar hoy, represento al colegio en la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación y el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. El tema del que les voy a contar hoy es un poco tedioso, pero real, una situación compleja en la construcción y que tiene una particularidad muy interesante. Hoy le comentaba a Julia que la ley de riesgo de trabajo es del año 95 y hace escasas 48 horas fue reformada. O sea que desde el año 95 a la fecha vamos a hablar por primera vez de las reformas que se hicieron en la normativa. Porque se sancionó el día miércoles a la madrugada en la Cámara de Diputados, ya tenía media sanción del Senado, la reforma de la Ley de Riesgo de Trabajo. Voy a tratar de ser en ese sentido lo más objetivo posible, de manera que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones, su desarrollo crítico, que en esto es lo más interesante, porque tiene un trasfondo político y un trasfondo de lobby de algunos sectores que no necesariamente nos dan garantías sobre la condición que cumplimos dentro de una obra, que en este caso la condición que más nos afecta es en el rol de la dirección de obra, en cualquiera de sus aspectos, ¿sí? Sea dirección simple, sea dirección ejecutiva, sea una dirección por contratos separados, o en el caso de representar una empresa, un representante técnico. Bajo cualquier condición, siempre tenemos responsabilidad. Siempre. En mayor o en menor medida, tenemos responsabilidad. Por lo cual es un tema que hace ya casi 10 años se hablaba de sencillamente seguridad e higiene, después se habló de salud y seguridad y hoy en día se habla de gestión de la prevención. Porque gestionar la prevención pasa a ser un concepto mucho más amplio en este sentido que no solamente cumplir con la condición de un servicio de salud y seguridad o de una documentación, la elaboración de una documentación para llevar adelante ese servicio de salud y seguridad en una obra. Entonces, gestionar prevención, gestionar por ende el reconocimiento de los riesgos y las medidas preventivas, es parte de un problema mucho más complejo que no solamente llevar adelante un programa, un legajo de higiene y seguridad o de salud y seguridad y su implementación, que es el equivalente a la dirección de obra, que en términos de salud y seguridad es el servicio de salud y seguridad dentro de la obra, ¿sí? Y de eso vamos a hablar. La primera parte, y después vamos a hacer un cortecito porque es muy largo, les adelanto que son alrededor de 160 diapositivas, pero vamos a hacer un corte de manera de poder discutir la primera parte, que es un poco tediosa, pero les pido
suma atención y que me corten cuando sea necesario, porque es, digamos, está referido a cuestiones legales. Entonces, esto de responsabilidades, derechos y obligaciones es un tema que a nuestra disciplina la toca desde varios puntos, por eso también les pido la mayor atención en ese aspecto. Muchas de estas imágenes que podemos observar, podríamos decir que porque están en blanco y negro son viejas. Sí, son viejas porque son del año 32. ¿Sí? Estas imágenes son parte de una serie que se sacó sobre la construcción del Empire State, pero si uno camina por la calle, hoy en día, ¿cuántas de estas imágenes se repiten? Y esas eran del año 32. ¿Sí? ¿Cuántos años pasaron y cuántas imágenes se repiten? Primera reflexión. O sea, partamos de qué cambió. Tenemos una ley que se reformó hace escasas 48 horas, pero tiene sus orígenes iniciales hace 10 años, en el año 90, un poco más, en el año 95. Con antecedentes, si nos vamos a la historia, Vialet Macé a principios del siglo pasado ya empezó a escribir sobre condiciones laborales de la clase obrera argentina, o sea, tenemos muchos antecedentes al respecto, pero como ley prevencionista, en el año 95 surge la Ley de Riesgo de Trabajo. Previo a esta condición, o sea, lo que se preguntaron antes de hacer esta ley, o lo que al menos uno tiene como esperanza de que se hayan preguntado antes de hacer esta ley, es ¿qué pasaba si se sanciona, si se aplica? ¿Qué pasa si mañana empieza a funcionar esta ley? Los hechos a lo largo del tiempo demostraron que fueron sucediendo cosas y esas cosas se fueron emparchando. O sea, esa es la pura realidad. ¿Por qué? Originalmente una ley que debiera venir para medianamente empezar a resolver un problema, no necesariamente resolverlo, ¿sí? Porque después estamos nosotros que ante la imposición siempre nos encontramos la vuelta para tratar de evadir la imposición, pero venía aparentemente a resolver un problema y no lo resolvió del todo. Entonces, uno de los órganos que crea, que es la Superintendencia de Riesgo de Trabajo de la Nación, empieza a emparchar la normativa. Al año siguiente surge un decreto del Poder Ejecutivo Nacional, ahora les voy a contar un poquito más en detalle, pero la situación por demás fue conflictiva a lo largo de estos años, ¿sí? Pero como para empezar a aclarar algunos conceptos sin entrar puntualmente en estas cuestiones. El objetivo de gestionar riesgos, volviendo a esta primera idea, y quedémonos con esta problemática de la normativa. El objetivo de gestionar riesgos, como dice ahí, es básicamente reducir las probabilidades de accidentes, priorizar la salud y seguridad desde el diseño, identificar los factores de riesgo en las obras de construcción, contribuir a una mejor calidad de vida de todos los actores del medio productivo y hacer un trabajo bien hecho, un trabajo decente. Un trabajo bien hecho no tiene otra forma de hacer, o se hace bien o no se hace bien. Digamos, no tiene un intermedio, no está uno más o menos embarazado. O estás embarazado o no lo estás. Es así. En esto o se hace bien o no se hace bien. ¿Sí? El término intermedio es un gris muy difícil de poder conciliar. Ahí toca un punto, que es el segundo, que dice priorizar la salud y seguridad desde el diseño. La normativa, desde que se crea en sus orígenes, toma una parte de todo el problema. ¿Por qué? Porque en primera instancia lo que establece es que el cumplimiento de la normativa tiene que ser bajo una documentación existente llamado programa o legajo de salud y seguridad, con una presentación obligatoria de hasta 5 días antes del inicio de obra. Entonces, nosotros, profesionales del diseño, me pregunto, si hacemos una doble altura, ¿alguna vez pensamos que la lamparita la hay que cambiar? Si hacemos un curtain wall, ¿pensamos que alguna vez hay que hacer una obra de mantenimiento y reposición de esa fachada?
En muchos casos, a través del diseño, las obras de mantenimiento y reposición posteriores terminan siendo, en términos de prevención, mucho más complejas que la obra en sí misma, que la obra origen en sí misma. Por eso, esto de gestionar riesgo como valor agregado tiene una incidencia directa sobre la condición del diseño de la seguridad. La seguridad se debe diseñar. Cuando un arquitecto proyectista, somos todos arquitectos, ¿no? No hay ningún infiltrado ingeniero, licenciado, ni nada por el estilo, porque ya lo estamos echando. Nada. ¿Somos todos arquitectos? Bien. Si estamos hablando de un profesional arquitecto, proyectista, que desarrolla un proyecto completo, que lo piensa desde sus orígenes, como proyecto, como hecho constituido, como hábitat, como quieran llamarlo, pero deviene esa condición en un legajo, y ese legajo tiene una planificación, tiene toda la documentación gráfica y escrita necesaria para materializar la obra, según dice el vademecum del colegio. También uno está pensando en cómo materializar esa obra, de acuerdo a la tecnología que aplica, de acuerdo a la técnica de esa aplicada o condicionada sobre esa tecnología, de acuerdo al lugar, de acuerdo a las características constructivas, de acuerdo a la condición de ese hecho arquitectónico. Eso uno naturalmente lo vuelca en un plan de trabajo que también, como consecuencia, deviene en un camino crítico, en toda la documentación como para que esa obra se pueda ejecutar. Cuando uno realiza un plan de trabajo, lo que hace básicamente es enlistar tareas en un tiempo determinado. Básicamente. Ahora, ese enlistado de tareas tiene implícita una condición. Nosotros sobre cada tarea estamos generando una acción. ¿Por qué? Porque alguien la va a tener que ejecutar a esa tarea. El hacer, este juego de palabras, y no es una redundancia, el hacer, el mandar a hacer, genera una acción directa sobre un tercero. Ahí es donde infiere nuestra responsabilidad. Y ahí es donde tenemos que incidir directamente en este concepto de que la seguridad se diseña. ¿Por qué? Porque si estamos pensando en el montaje de la última línea del Corting Wall del piso 10, también tendríamos que estar pensando que ese montaje tiene riesgos implícitos propios del montaje, riesgos generales y riesgos específicos, por ende, medidas de protección general y medidas de protección específica. ¿Sí? Si vamos más finito, la cantidad de equipo de protección necesario, equipo de protección personal necesario y la cantidad de equipo de protección colectiva necesario. ¿Sí? Entonces, siempre estamos generando una acción sobre un tercero. Eso, según nuestro actual Código Civil, que todavía no ha sido reformado, el actual, el vigente, nos genera una responsabilidad intransferible. ¿Vieron esta palabra de deslindar? Que debiera ser erradicada directamente. Deslindar. La responsabilidad jamás se deslinda. Nunca. Lo único que se transfiere es la autoridad temporaria sobre una condición. Pero la responsabilidad, solo por el hecho de actuar en el hacer, siempre la tenemos implícita. ¿Se dan cuenta la importancia? Cómo esto es casi un problema estereoestructural, donde tenemos en 3 dimensiones varios nodos, un montón de contenidos, un montón de factores que afectan a la seguridad y a la productividad, no a la producción, sino a la productividad. Trabajo bien hecho genera mayor productividad. No es cierto que un trabajo bajo condiciones de seguridad genere menor productividad, porque si no tendríamos que empezar a discutir qué es producción y qué es productividad, que es otra condición mucho más compleja. Entonces, bajo esa situación entramos a un círculo virtuoso, podríamos decirlo de alguna manera, donde siempre tenemos acciones de mejora como centro del problema, porque si no, ¿para qué inferimos en prevención? Pero bajo toda la condición, es decir, no nos quedamos con el análisis, con el diagnóstico y con una propuesta de mejoras. O sea, no nos quedamos básicamente con lo que habitualmente se conoce como
programa de higiene y seguridad o programa de salud y seguridad y tengo el documento y con eso alcanza. No alcanza. Sucedido el accidente, el juez los llama y les dice, ¿qué hicieron para que esto no suceda? Es decir, básicamente, su abogado va a tener que demostrar, bajo esa condición, dónde existió o no existió dolo, o dónde existió o no existió impericia, o dónde no existió o existió la falta de conocimiento necesario para llevar adelante esa documentación. Entonces, no nos tenemos que quedar con la mitad. Y ahí es donde la otra mitad empieza a entrar en juego en lo que implica el servicio de salud y seguridad en obra. El servicio de salud y seguridad en obra es el equivalente a la dirección de obra. El legajo o el programa de higiene y seguridad, depende de la complejidad de obra, es al legajo técnico de la obra como la dirección de obra, si es obra privada, o la inspección de obra, si es obra pública, que es un equivalente, es al servicio de salud y seguridad. Ahora bien, la normativa dice que ese servicio está obligado al empleador, porque la ley en eso es muy clara, dice, el primer responsable, no el principal ni el único, el primero. ¿Sí? En términos jurídicos no es lo mismo. El primer responsable es el empleador. El solidariamente responsable es el comitente. ¿Y nosotros a quién representamos cuando hacemos dirección de obra? Y saben que el comitente en más de un juicio dice, pero yo no sé del tema, para eso tengo acá. Y aparecemos nosotros, moñito, dicen, en el tribunal. Entonces nos preguntan, ¿qué hicieron ustedes para asesorar a su comitente, para que su comitente le pregunte al empleador qué hizo para que esto no suceda? En una reunión similar a esta en el Distrito 4, en San Martín, un colega más o menos a esta altura levanta la mano y dice, yo vengo por el certificado. Ah, fantástico, ¿no? Me parece muy bien, pero ¿por qué? Por la probation. Él, siendo director de obra, se le había accidentado un operario, un accidente grave seguido de muerte, y el juez dijo que, es cierto, hay una empresa, el empleador es el principal o el primer responsable de esa muerte, pero el comitente es solidariamente responsable. El comitente dijo, yo del tema, él es el que sabe, yo no. Y el director de obra, que hacía dirección simple, hacía dirección técnica nada más, llegó así y se comió una probation, ese era el 5º año, se comió fácil hasta la resolución de la probation, se habrá comido 6 o 7 años de las cuentas bloqueadas, ¿sí? Embargo, digamos, toda una situación, pago de las costas de su abogado, digamos, toda una situación, te está acoplando, toda una situación que hace que sí o sí se perjudique. ¿Por qué? Porque ahí está demostrado que nosotros tenemos responsabilidad y no podemos delegar esa responsabilidad. Y en términos de salud y seguridad es muy claro, ¿sí? Donde encima estamos hablando de profesionales, arquitectos, ingenieros o licenciados en higiene y seguridad. No hablamos de técnicos. Los técnicos acá, como los maestros mayores de obra que tenemos competencia directa en muchos casos, en términos de salud y seguridad, no tienen firma. El técnico no tiene firma sencillamente. O sea, lo único que hace es puede asistir al profesional, ¿sí? Pero nada más. Ni siquiera puede firmar en nombre de él. ¿Sí? Esa es la gran diferencia que tenemos con otras incumbencias que sí compartimos con los técnicos. ¿Sí? Pero en esto, con este cuadro, lo que quiero demostrar es que esto de que la seguridad se diseña tiene que tener una inferencia directa y no quedarnos con la mitad del problema, no quedarnos con la mitad del cuento, sino que ir nuevamente como un círculo a verificar acciones, derivar, hacer propuestas, derivar esas acciones, pero en forma inmediata. Uno de los problemas que tuvo esta ley, y ya nos vamos metiendo mucho más en el tema, es que esta ley en sus orígenes
planteaba una situación, me voy a adelantar a algunas placas, por eso primero quiero hablar de la modificación de hace 2 días. La ley en sus inicios, como fue para todo el campo de la producción, hablaba de un plan de mejoras. Entonces, el primer choque con la construcción es el plan de mejoras, porque ese plan de mejoras se establecía desde 12 meses, digo, ¿cuántas obras terminan antes de los 12 meses? Entonces, a partir de ahí dijeron, tenemos un problemita con la construcción, necesitamos una resolución específica, ¿sí? Después surge la resolución específica. Pero esos son los conflictos por los cuales se dan cuenta que no sirve la misma normativa para todo el campo, ¿sí? Ahora bien, ante esta realidad, donde hoy vamos a hablar de particularidades, actores, roles y responsabilidades, tenemos una modificatoria hecha hace escasas 48 horas. Los puntos son 3 grandes puntos que tiene esta modificatoria, ¿sí? Hasta el año 2009, una muerte, en términos fríos y numéricos, valía 180.000 pesos por la RT, más la demanda civil, que rondaba entre los 200 y 250.000 pesos más, ¿sí? O sea, eso es lo que valía. Con la modificatoria sancionada hace 48 horas, hoy en día una muerte vale 383.000 pesos, con una actualización semestral. Es decir, que hoy vale 383, dentro de 6 meses va a valer esos 383 más la actualización que se aplique. Otro de los factores de la modificación de la actual ley de riesgo de trabajo es que esos 383, por ejemplo, si estuviéramos hablando de una muerte, tienen un 20% de resarcimiento opcional, que es un resarcimiento moral, pero ese resarcimiento tiene una condición. El operario va y lo acepta, o el operario no lo acepta y va por la vía civil. ¿Sí? Antes era uno y después el otro. ¿Sí? Desde el 2004 principalmente sucedió eso sobre un caso que sentó jurisprudencia y habilitó la instancia civil, que un abogado amigo me decía, volvimos para quedarnos, porque otro de los temas es que cuando en el 95 la ley de riesgo de trabajo surge, en realidad surge también como para cortar con la industria del juicio. Bueno, después del 2004, al dejar abierta la instancia civil, nuevamente se volvió a la industria del juicio. Por eso también la necesidad de la reforma, ¿sí? No sé si está del todo bien la reforma, pero sí por eso la necesidad de la reforma, ¿sí? Otra de las cuestiones, dentro de ese resarcimiento donde el operario puede, o sus deudos, pueden aceptar ese 20% adicional, abandonan el fuero laboral. Es decir, ya no lo trata el fuero laboral bajo las condiciones laborales, ¿sí? Acá es donde vemos, ahí medio por debajo, un importante lobby de la Unión Industrial Argentina, que amparado bajo la condición de que una muerte a una pequeña y mediana empresa de la construcción o una pequeña y mediana empresa cualquiera la vuelca literalmente, porque si estábamos hablando de 180.000 pesos más la demanda civil más 250, prácticamente queda deshecha, pero la Unión Industrial Argentina, amparado en esa condición, dice, no, es cierto, tenemos que dar garantía a las empresas. Claro, no están hablando de Techin, de Ternium, de Sidrar, de Asindar, no, están hablando amparados bajo esa condición. Pero la UIA abarca a todas las industrias, ¿sí? A todos los campos y a todas las magnitudes de industria. Entonces no nos podemos amparar en los más chicos para justificar una condición que en realidad favorece en gran medida a toda la Unión Industrial Argentina. El tema es qué sucede con el damnificado, que es el principal problema. Esta ley de riesgo de trabajo, podríamos decir que es unos meses anterior a la ley de vialidad, podríamos decir que es la primer ley prevencionista, pero en términos reales de prevención. Por eso el juez te llama y te pregunta, ¿qué hiciste para que esto no suceda? ¿Cuánto se capacitó a los operarios para que esto no suceda? ¿Cuánto se accionó en todas las situaciones día a día, previendo situaciones de riesgo,
que están planificadas para que esto no suceda. Eso es inferir en prevención. Por eso es una ley prevencionista. ¿Sí? Y por último, y hoy lo hablábamos un poco con Julia off the record, decía, ¿por qué? Ella me dice, ¿por qué los sindicatos no saltan? Y no saltan sencillamente porque el 20 de septiembre, por decreto del Poder Ejecutivo, se crean las mutuas. Las mutuas son aseguradoras de riesgo de trabajo compartidas entre la patronal y el sindicato, donde la prestación la va a dar el sindicato. Entonces, construir salud, que es la mutual de UOCRA, va a dar la prestación a, seguramente, UOCRA ART. ¿Sí? Entonces, se tomó nuevamente un concepto que en otros países, una mutua, en Colombia, en Chile, en España, en Venezuela no, porque es todo el Estado, en México, una mutua es un 50% el Estado, un 50% un privado, donde ante un accidente, ante una enfermedad profesional, el Estado, en nombre de ese individuo, dice, no, señores, se tiene que pagar, o no, mirá, me parece que es poco, o no, resolvámoslo de esta manera, digamos, es quien actúa en nombre tuyo, es el fiscal, es tu fiscal dentro de esa mutua. Ahora, acá se tomó el concepto de mutua y dijeron, el Estado y el privado no, acá va a ser la patronal, ¿sí? Alguien de la Unión Industrial, que va a conformar esa ART, un representante, y el sindicato, en donde la prestación la va a dar el sindicato. Yo no sé qué va a surgir de todo esto, por eso lo que les decía, quiero ser lo más objetivo posible. Tengo mi opinión formada, pero no los quisiera contaminar con eso, pero hay muchas preguntas, ¿sí? Las aseguradoras de riesgo de trabajo manejan al año 12.000 millones de pesos líquidos. O sea, estamos hablando de una torta de dinero importante, que a partir de las mutuas pasan a estar en manos, un porcentaje importante va a pasar a estar en manos de esta suerte de nueva sociedad patronal sindicato, ¿viste? Entonces digo, si uno tiene que controlar al otro y viceversa, ¿por qué conforman una sociedad? Primera pregunta. Digo, no me suena, ¿viste? Me suena raro. Entonces, son cosas que yo creo que es la principal razón por la cual el sindicato, los sindicatos se quedaron tranquilos. Obviamente, unos cuantos días antes se conforma esta condición. Ahora bien, dada esta reforma, vamos a la historia, vamos al año 95. La ley de riesgo de trabajo, en primera instancia, lo que hace como condición modificatoria, como ley prevencionista, es obligar a tomar un seguro a los empleadores para su personal. ¿Sí? Es decir, ahí establece la primera obligación, que es la del empleador para con su personal. Cosa que hoy en día, con respecto a este punto, tenemos un problema cuando estamos frente a una cooperativa. Porque la relación empleado-empleador no existe. Son todos dueños. ¿Sí? Entonces tienen que ir a un recurso extraordinario de la ley de riesgo de trabajo, que es el autoseguro. Entonces, cada uno, como es dueño, se tiene que autoasegurar. Pero el autoseguro no reemplaza al seguro de riesgo de trabajo. Son dos cosas distintas. El autoseguro, ¿sí? O seguro de accidentes personales, que es lo mismo, ¿sí? Es un seguro que hace que, sucedido el hecho, se paga la situación por la cual fue asegurada. Es el equivalente al seguro de un auto. ¿Chocaste? Te paga. Simple. El seguro de riesgo de trabajo, la diferencia sustancial que tiene con un seguro de accidentes personales, por eso no lo reemplaza uno al otro. Otra cosa, el seguro de accidentes personales está normado por la Cámara Argentina de Aseguradoras, ¿sí? Por la Superintendencia de Seguro de la Nación, digamos, viene por otro lado. La ley, el seguro de riesgo de trabajo tiene una ley por detrás de él.
¿sí? O sea, es un seguro que está normado bajo una ley del Congreso. Digamos, tiene distintos orígenes. Por ende, una no reemplaza a la otra. Pero la ley de riesgo de trabajo lo que hace es resarcir al momento previo del accidente o enfermedad profesional la situación del operario. Resarcir en términos monetarios y resarcir en términos concretos en cuanto a restablecer ese operario a su vida laboral. ¿Sí? De ahí que cuando esta normativa en el año 95 se discutió, también hubo mucho lobby. Mucho lobby de las empresas, mucho lobby de los sindicatos, mucho lobby de las aseguradoras de riesgo de trabajo, de la UART, de la Unión de Aseguradoras de Riesgo de Trabajo. ¿Por qué? En este sentido en particular, la UART lo primero que dijo es, sacó cuentas, hizo números, y dijo, me es más barato pagar una muerte, fíjense, ¿no? Un disparate total. Me es más barato pagar una muerte que pagar la rehabilitación de una persona. ¿Cómo hago para acotar la condición de la rehabilitación? Entonces, empujaron lo suficiente y seguramente negociaron por otras cosas, para que esa rehabilitación conformada bajo el marco de enfermedad profesional tuviera un listado. Entonces, lo que no está dentro de este listado no es enfermedad profesional. ¿Sí? Y tan disparatado fue ese listado que, por ejemplo, en la construcción como enfermedad profesional, las enfermedades osteoarticulares y musculoesqueléticas están primeras en el ranking. ¿Por qué? Por simplemente manejo manual de carga, trabajo repetitivo, manejo manual de carga, digamos, es lo primero que está en el ranking. Lo segundo son todas las respiratorias y pulmonares. Y después las dérmicas. Pero la primera, por ejemplo, una de las primeras causales o primeras condiciones que se dan son las denominadas hernias de disco, que no es más que un pellizco por un mal esfuerzo o una rotación o un mal manejo de carga en la columna, en la zona lumbar principalmente. Las hernias de disco no están consideradas dentro del listado. Paradoja. ¿Sí? En la Universidad de La Plata, yo estoy en la Secretaría de Planeamiento de la universidad y tenemos un área de mantenimiento. Hay un operario que tiene 52 años. Está en plena vida